Tenemos con nosotros al escritor Juan Pedro Aparicio, que nos visita una vez más en Periodista Digital para presentarnos su último libro, este que ven aquí, London Calling, publicado en Páginas de Espuma, ilustrado por Fernando Vicente. Buenas tardes, Juan Pedro, y gracias por venir. Muy buenas, encantado. Bueno, un nuevo libro de microrrelatos, tu tercer libro de microrrelatos, ¿no? Aunque tú prefieres llamarlos cuánticos, ¿no? Pero es un género que tú cultivas bastante y además con notable acierto. Bueno, yo no soy fanático de nada, es decir, que se pueden llamar cuánticos, microrelatos o lo que sea, me da igual, es una propuesta que yo hice porque me pareció que era una buena teoría para explicar la naturaleza de esos relatos, pero como te digo, no soy fanático de ello. Este libro, pues sí puede considerar un libro de microrelatos, aunque también podría ser una novela o cualquier otra cosa, puesto que es una conversación. Y esa conversación se va resolviendo con pequeños cuentos que son los parlamentos de los que la protagonizan. ¿Y podrías explicarle al espectador lo de tu teoría sobre los cuánticos? No. Sí, hombre, una cosa breve para que sepan de qué estamos hablando. Tenemos 10 minutos y me voy a poner a dar una charla que lleva una hora. Brevemente, Juan Pedro, concisión. Y además tendría que consultar una chuleta. O sea, los cuánticos son... Te he puesto un aprieto, ¿eh? No, sí, pero vamos, lo que se trata es de buscar la esencia de la narratividad. Es decir, que no vale componer unas cuantas palabras juntas. A veces pues salen aforismos, a veces salen tonterías, o a veces salen chistes. No, el microrrelato tiene que ser narrativo. Pero cuanto más breve, más difícil es de conseguir. Y ahí es por eso lo he llevado a la física de lo subatómico. Pero vamos, eso es para leer un libro. Yo creo que el microrrelato más corto de la literatura es tuyo, sí, creo, uno que se llama Luis XIV, que es Yo. Tampoco ¿no? Presumo de ello, porque me parece una butade que viene a explicar, reduciéndolo al absurdo, lo que es mi teoría, ¿no? Pero no presumo de ello. Bueno, vamos a hablar de la estructura porque comentabas, sí, es un libro de microrrelatos, en fin, pero también puede ser una novela. Efectivamente, el hilo conductor son unos lores que se juntan en un club, ¿no? En Londres hay tradición de clubs, el Oxymoron Room, y entonces, bueno, pues conversan, ¿no? Y entonces van surgiendo, es una especie de filandón, eso que hacéis. Bueno, hacéis siempre, pero tampoco hay que ser imperialista, es decir, yo creo que los clubs londinenses tienen una entidad y una categoría demasiado alta como para que pretender llevarles ahí el filandón. Es decir, yo creo que esto al fin y al cabo es una velada, igual que el filandón es una velada. Y esta es una velada un poco... una tertulia, y son los lores que se reúnen en un club, como hay tantos en Londres, clubs muy elegantes, muy distinguidos, que tienen habitaciones para dormir, grandes comedores, muy buena cocina, y son 7 lores que pertenecen al club de los Animal Lovers, al club de amante de los animales, y se enteran de que el embajador de España, recién llegado, cuando presenta sus credenciales a la reina, al volver a su embajada en un día de muchísimo calor, pues se enteran de que lo primero que ha hecho ha sido el ordenar que den bebida a los caballos, y antes incluso que la cerveza para los cocheros, según es tradición allí, y luego la copa para sus invitados que le esperan para celebrar la recepción que ha tenido con la reina. Entonces eso a estos señores, hay un punto irónico, claro, pero a estos señores les parece que al tratarse de un español es una cosa extraña, ¿no? Muy adecuado para la Oxymoron Room, claro. esa que es la contradicho in terminis de los latinos, ¿no? Sí, lo dices además. Y bueno, pues le invitan allí y entonces a partir de ahí es el libro, es una conversación con sus piques, con sus cosas, con los lores y el embajador español. Pero yo te he comentado que es una especie de filandón londinés y tú has dicho que bueno, que los clubs tenían... Hay que ser un poco más modesto. Pero yo confieso... Muy allá, pero no tanto. Bueno, pues yo confieso que leyendo el libro en algunos lores me ha parecido ver
del físico de Luis Mateo, el de José María Merino y el tuyo. Eso no porque es cosa además... mía, eso es cosa del dibujante. Eso es el dibujante. Bueno, este amor por Londres, tú fuiste además, estás muy vinculado con la cultura británica, vas mucho allí, dirigiste además durante varios años el Instituto Cervantes en Londres, se cuela en tu obra también, en algunos libros. Estoy pensando en tu anterior libro, la novela sobre Jovellanos, Nuestros hijos volarán con el siglo. Londres tiene una importancia destacada en la obra, la relación que hay entre Londres y España también históricamente. Este amor por Londres, ¿de dónde crees tú que te viene? Si es una cosa de niño o es una... Hombre, es la frecuentación, eso sin duda, porque para que quieras o desquieras a una cosa tienes que conocerla, frecuentarla. Yo que tuve la suerte de escaparme de esta España de tiempos de Franco y conocer Inglaterra, pues Inglaterra era... no sé, como cuando está uno asfixiado y te ponen un respirador, ¿no?, de oxígeno que te ayuda. Pues aquello fue así para mí, y fue mucho más que eso, porque fue una universidad, pero no una universidad con aulas, sino una universidad en la calle, una universidad en la televisión, en los periódicos, en la gente que me rodeaba, ¿no? O sea, es una sociedad que a mí me parece que tiene cosas muy, muy, muy estimables, y así le ha ido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces yo he aprendido mucho allí y bueno, pues me he quedado bastante vinculado a aquello. Sí, porque en el libro... En este libro también se habla bastante, y de manera irónica, de manera más, de la relación que ha habido históricamente. Estoy pensando, por ejemplo, de memoria, en ese microrrelato de los dos escritores, uno inglés y otro español. Es decir, se menciona varias veces, se habla varias veces acerca de la relación entre Inglaterra y España, ¿no? Y esta relación es conflictiva, pero ha sido conflictiva en muchos momentos, pero también son dos países que tienen mucho que ver en algunas cosas, ¿no? Sí, pero de todos modos eso sería como para un tratado, que yo no te digo que no tenga la tentación. Bueno, pero en el libro aparece. Sí, pero en el libro lo que hago es contar cuentos a modo casi de parábolas que vienen a ilustrar todos estos temas que tú planteas, o todos estos asuntos que tú sacas a relucir, ¿no? La relación entre España e Inglaterra, la separación por la religión, porque son países que en un momento dado pues tienen una gran unión. El punto de peligro para ambos era Francia, que es el poder central hegemónico, que tiene además deseos expansivos. Ha sido así tradicionalmente hasta que irrumpe Alemania con su unidad, ¿no?, que entonces se pretende ocupar el papel de Francia. Y entonces Inglaterra y España son poderes excéntricos que, bueno, se van ahí a sus imperios atlánticos y están siempre muy bien relacionados, hasta que la religión los separa. Yo también juego un poco con eso, porque digo que los separa porque Francia envía un cocinero a la corte de St. James que coloca muchas alas de mosca que son esas molidas, que son el afrodisíaco más potente que se conocía, y a Enrique VIII lo vuelve un amante insaciable, y la pobre Catalina, que era más bien contenida, pues no puede llevar el ritmo y ya se produce el divorcio, ¿no? Es una conspiración francesa. O sea, tiene ese tipo de historietas también irónicas, graciosas, y que van al meollo de nuestra relación, sí. La presencia de los animales tiene un lugar destacado en el libro. Bueno, se empieza contando la historia de ese español. En tu obra los animales siempre han aparecido. El primer libro, El origen del mono y otros cuentos, es decir, en La forma de la noche hay unos leones que se escapan de un circo, y es una novela muy buena, ambientada en la guerra civil, que sirve para contar un poco, en fin, los miedos y demás, ¿no? El crear el miedo, etcétera. Bueno, y aquí
aparecen muchos cuentos protagonizados por animales, ¿no? Yo creo además que ese gusto tuyo ha ido, o esa querencia tuya hacia los animales, bueno, estoy pensando en ese micro relato precioso que tienes, que vas paseando con tu perra Bonnie y de repente desaparece y el narrador se encuentra en el cielo con todos los perros que ha tenido a lo largo de la vida, es decir, es algo que suele aparecer en tus cuentos, en tus novelas, etcétera, ¿no? Ese amor por los animales. Pues sí, no, ahí no hay nada que decir. Es decir, yo creo, es curioso porque desde que iba al colegio cuando era niño, me parecía que era un abuso eso que decían aquellos enseñantes que teníamos de sotana tan negra, que solo los hombres tenían alma. Las mujeres se la habían concedido hacía poco, pero bueno, yo pensaba que los animales también tenían derecho a tener alma, que debían de tenerla, ¿no? Pues en eso no he cambiado. Yo no creo que haya entre los seres vivos una diferencia que venga dada por tener un alma. Sobre eso también También se hay, dicen también, cosas en el sí, libro, ¿no? sí, hay hace poco, bueno, hace bastante leí que del mismo modo que el siglo XX había sido el siglo de los derechos humanos, que el siglo XXI iba a ser el siglo de los derechos de los animales, ¿no? No sé, esto si tú piensas que se ha avanzado en cuanto a respeto a los animales, yo creo que sí hay bastante conciencia, o hay más conciencia Sí, que hace sí, unos desde luego años, en ¿no? España, sí, en España en eso ha mejorado mucho. Ahora yo no me atrevería a hablar tanto como de derechos, yo lo que creo que hay que hacer es simplemente mejorarles la vida de esos seres de los que nos alimentamos, pero no hay por qué hacerlo a base de que sufran horriblemente, ¿no? Eso me parece una crueldad terrible, pero vamos, eso es al margen también del libro, ¿eh? Me decías antes de empezar la entrevista que el libro, porque yo te he comentado que tienes un interés por Swedenborg, que ya lo sacas en El viajero de Leicester. Yo al principio pensé cuando leí la novela que era una invención tuya y luego descubrí, bueno, que Borges ya lo saca, este científico del siglo XVIII, y me decías, este es un libro swedenborgiano, Soy ¿no? de Borgiano, ¿Por sí. qué? Explícale al... Pues hombre, porque me gusta la palabra, porque incluye a Borges también. Es decir, Borges era swedenborgiano. Yo cuando leía a Borges y leía las menciones a Swedenborg, siempre se me escapaban, porque yo pensaba, a lo mejor era una invención más de esas bromas que hacía Borges, ¿no? Pero yo descubría a Swedenborg olvidado de aquellas referencias de, de Borges y de Bioy, que sabes que era un núcleo Sí. del que emanaban prácticamente, se nutrían y emitían prácticamente mensajes idénticos sobre su formación literaria. Entonces, yo leí un libro que lo compré por casualidad, porque era un libro muy bonito, muy bien editado, de una editorial madrileña, Swan. Madrileña tenía que ser, porque son empresas que se atreven a perder dinero. ¿Sabes? Hay otras empresas que no quieren nunca perder dinero, siempre quieren ganar. Pero en fin, esta perdía dinero y perdió de hecho mucho. Swan, creo que se llamaba. Y editaba unos libros preciosos. Y uno de ellos era un tratado sobre la vida de los ángeles de este Swedenborg. Sí, Yo lo sí, compré, lo leí, sí. pues pues no sé cómo decirlo, una locura, porque este señor, Mm. que fue un científico eminente, pero eminente, que él era una especie de Leonardo sueco, porque dibujó unos planos o pergeñó unos planos para una máquina submarina, para una máquina voladora, esto en el siglo XVII, él vive entre el XVII y el XVIII. Luego, médicamente también hizo importantes descubrimientos. Era multifacético, pero desde un punto de vista científico, o sea, un hombre serio. Y de repente, en Londres, porque era un londinense más, es decir, vivió la mayor parte de su vida en Londres. Fue a Londres y allí se quedó. Por eso lo saco tanto en el libro, porque en fin, es el que nos introduce a Los Ángeles, ¿no? Entonces él Es un dice cosas elemento. muy pintorescas. Y él abandona esa vida científica y se dedica el resto de su vida, que es bastante larga, como 38 años más, a contarnos las visiones que tiene. Y son visiones, pues esta, de los ángeles, del infierno, del cielo, en libros prolijos, o sea, libros muy densos. Y no es como el Dante, que
que la Divina Comedia hace literatura y el lector sabe que es literatura. No, aquí no. Aquí pretende convencerte de que eso es verdad, ¿no? Que él lo ha visto. Sí. Y entonces te describe lo que ha Sí, visto. Y claro, sí. eso te produce una fascinación enorme porque además tiene potencia en lo que escribe. O sea, es un fenómeno insólito en el mundo. Yo comprendo que le fascinara a Borges. Y si claro. le fascinaba a Borges, ¿cómo no me va a fascinar a mí, que estoy bastante por debajo de Borges? Entonces Borges era swedenborgiano y yo también. Bueno, has hablado de la relación entre Bioy y Borges. A mí Bioy no es un escritor que me entusiasme, pero yo sí creo que la sombra de Borges le ha perjudicado. Si no hubiese tenido quizás esa amistad tan intensa con Borges, a lo mejor sería más valorado como escritor, no lo sé, pero estoy pensando en la invención de Morel, estoy pensando en el sueño de los héroes. Joder, la invención de Morel está muy bien. Está muy bien. La invención de Morel está por Borges. Y ahí habla de Swedenborg. En la invención de Morel, que es una novela, yo creo que se entiende hoy, con todo esto de la realidad virtual y todo esto, más que cuando se escribió, ¿no? Pero bueno, no quiero irme por ahí. Lo mismo que en las buenas charlas entre amigos, entre lores, entre escritores leoneses, van surgiendo varios temas y se salta de un tema a otro, eso también está en el libro de una manera muy, muy lograda. Hay relatos de humor, hay relatos más sombríos, hay relatos de género de ciencia ficción, hay relatos quizás más eróticos o más cachondos, hay ángeles que lo has comentado, hay homenaje, por ejemplo, un homenaje precioso a esa película extraordinaria que a mí me entusiasma, Brigadoon. Es decir, es un libro muy variado. Ahora, yo sí le pediría al espectador que lo leyese desde la primera página hasta la última, porque claro, hay una estructura, la mayoría de los microrelatos aparecen, o muchos de ellos aparecen como una línea de diálogo del que está hablando en ese momento, ¿no? O sea, es bueno. No, todos te llevan al siguiente. Y además en algunos hay conexiones. Réplica, claro. Y sí, hay conexiones. Es decir, es una conversación. Es una larga conversación. Y del mismo modo que tiene este número de cuentos, podrías quizás haber metido más. No sé si se quedaron en el camino, si descartaste. Siempre descartas, claro, porque este libro son anotaciones que hice después de llegar al instituto, cuando estaba en Londres, desde mi casa. Yo iba andando, solía ir andando, aunque lloviera, ¿no? Había el paraguas y caminaba, porque me apetece, soy un caminante, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando me propuse hacer otro libro de estos, porque si no me lo propongo, voy pensando en las musarañas, pues todos los días me forzaba un poco y algún día se me ocurría uno, otro día, el día que más, pues 5 o 7, luego llegaba al instituto, los anotaba. Cuando ya regresé a España y dejé el instituto, porque allí no da tiempo, esa dedicación es full time, o sea, no se puede hacer otra cosa. Ni siquiera tienes tiempo libre en lo que los demás consideran tiempo libre, porque tienes que hacer otras cosas al acabar, ¿no? Pero bueno, al llegar a Madrid otra vez, ya jubilado, pues acabé aquella novela de Nuestros hijos volarán con el siglo, y una vez acabada y publicada me puse con esto, y rescaté todas aquellas notas. De aquellas, claro, unas valían, otras no valían. Aparte de la depuración primera que haces en la primera anotación, que algunas ya dices, bueno, qué tontería, pero bueno, en fin, y todo pasa por un filtro hasta que quedó esto, que bueno, pues no está mal. No está mal, no seas tan modesto, es un libro excelente. Hay mucho humor en el libro también. En tu obra hay humor, pero es un humor muy especial, que yo no sé si todos los lectores perciben. Tampoco voy a decir que sea una literatura humorística, pero bueno, sí hay pinceladas irónicas y sí estoy pensando en la misma, en La forma de la noche, es decir, siempre. Pero yo creo, fíjate, que en los microrelatos se ve con más fuerza ese gusto tuyo por el humor, ¿no? No lo sé, es una impresión mía, pero en este libro, tanto como en los otros dos, que forman un diábolo, hay mucho humor, que es un humor que en tus novelas aparece de una manera más suave, ¿no? Hombre, no lo sé, tú en eso eres una autoridad, yo no. No, hombre, pero un poco la impresión yo creo que las novelas de Malo, por ejemplo, sí, son muy cachondas, sí. Mucho humor, las dos de Malo tienen mucho humor, sí. El humor en España tampoco se aprecia mucho. Es que no sé, España es un país como soso.
O sea, ¿Tú crees? Yo creo que sí. España no es un país con humor. Soso para las lecturas. O sea, sí, porque el humor, sí, pero es un humor un poco, no sé, o sea, como no sea muy grueso, pues no, a lo mejor no te llega, ¿no? Bueno, ahora que hablas de Malo, estoy recordando las dos novelas, Malo, El caso de la vida polaca, La gran bruma, son dos novelas policíacas divertidísimas, es verdad. Cuando te he hecho ese comentario no las tenía en mente, protagonizadas por un inspector de policía. Son novelas ya escritas hace bastantes años, a finales de los 90 del año 2000. Creo que La gran bruma es del 2000, pero estoy tirando de memoria. Pero ahora hay un boom de novela policíaca, en fin, todo el mundo está escribiendo novelas policíacas y hay muchísima novela policíaca. Cualquier pueblo que se precie tiene que tener su festival de novela policíaca. Parece que si un pueblo no tiene su semana negra no vale nada. Entonces, bueno, no sé si en algún momento te has planteado volver a la novela policíaca o has pensado, bueno, que quizás tú fuiste de los primeros, tampoco los primeros, pero bueno, es verdad que la cultura está en un momento en el que toda la estela de Montalbán y tal ya está un poco desvaída. Es decir, no era. No, bueno, yo nunca pretendía hacer novela policíaca ni nada. Yo hago novela, la que se me ocurre en ese momento. Vamos, ahí había un personaje que salía de. Sí, que es muy peculiar, Malo. De retratos ambiguos, ¿no? Sí. Pero vamos, no lo sé. Aquí hay un cuento policíaco, ¿no? que me interesa mucho, que se llama El pastor de almas. Sí, es de los últimos, además, ¿no? Me parece. Ese quizá es la tentación que tengo de desarrollarlo, porque muchas veces es de los últimos. Con estos cuentos hay el germen de cosas mucho más grandes, ¿no? Y bueno, es legítimo. Quizá pues sea un buen borrador del que sacar cosas más largas. Y ese en concreto sí que me tienta, El pastor de almas, ¿no? Te tienta para continuar, ¿no? Sí, ¿Y sería algo protagonizado por Malo? ¿O? Es posible. Si insistes mucho, pues igual hasta me animo. Pero es que Malo, cuando está deprimido, un poco tristón, se entretiene, llena sus horas haciendo dibujitos en el techo con la pistola. O sea, es un leonés. Cuando estaba deprimido. Bueno, y no quiero que terminemos la entrevista sin mencionar las ilustraciones de Fernando Vicente, que me parecen hermosísimas. Lo mejor del libro. Es que, lo mejor del libro no, pero sí es un complemento extraordinario. Si termino sin mencionarla me vas a regañar y no quisiera yo por nada del mundo que pues claro. Porque ha captado muy bien todo ese imaginario tuyo y todo ese mundo que plasmas aquí, ¿no? Lo ha captado también, que lo ha captado mejor. Quiero decir que a mí cuando el editor me dijo que quería, el libro le gustaba, le parecía, le sugería cosas, ¿no? Y entonces me dice, oye, pero este libro me pide ilustraciones. Y yo dije, no, yo no quiero ilustraciones porque los textos se tienen que defender por sí mismos, no quiero ilustraciones. Pero él insistió, y bueno, yo como soy, ya sabes, me dejo, pues me dejé. Y cuando me presentó, pero le dije, oye, pero pocas, no me hagas un montón, que no sean más de 10, y me parece que ha hecho 15, y una vez que las vi dije, caray, podía haber hecho 50, claro. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Que uno tiene siempre en su imaginación aquello que escribe, de algún modo lo prefigura, pero no con ese detalle y con esa riqueza como lo ha sacado este hombre, que no lo ha sacado de mi cabeza, lo ha sacado de la suya, pero como al servicio de la mía, de tal manera que yo ahora al verlos son míos y siendo de él. O sea, fíjate tú qué amalgama más bonita, ¿no? Se ha producido. Yo veo ese club, ese de la primera, míralo, sí. La primera página, una ilustración doble, Lovers además. Club, eso es una ilustración doble. Ya no puedo salir de ahí. Sí. Bueno, Juan Pedro, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Mucha suerte con el libro London Calling de Juan Pedro Aparicio, un libro excelente que van a disfrutar, divertido, muy bien escrito, muy original, un libro muy singular dentro de nuestra literatura actual. Y ya de paso les recomiendo también toda la obra de este señor que tengo aquí sentado a mi derecha, publicado en Páginas de Espumas, Juan Pedro Aparicio, London Calling. Decía el editor, te preguntaba que si pensabas tú que servía como una especie de guía para llevar a Londres. Yo creo que sí, yo creo que cualquiera que vaya a Londres, desde luego no sobra, ¿no? Porque no es una guía ortodoxa, aparecen es excéntrica, es un poco loca, pero
Hombre, da ciertas claves, sí. Da ciertas claves. Muchas gracias. Uy, gracias a ti.